Ya está en el piso con nosotros Camilo Gómez Montero. Que bueno, no, como ya adelantamos en la presentación de este programa, primero te presento. ¿Cómo estás, Camilo? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes. Un saludo, por supuesto, para toda la audiencia. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, bien. Bueno, Camilo nos va a estar comentando un poco qué es lo que pasó con el monumento a Andresito Guacurarí ahí en el final de la avenida Costanera Sur sería ya. De la Costanera Sur, sí. Bueno, el monumento se inauguró en el año 2014. En aquel momento con la intendencia del recordado, aprovecho para recordarlo, un gran afecto a Fabián Ríos. Y se mantuvo en pie hasta hace una semana atrás. Nosotros empezamos a notar un abandono ya muy marcado del monumento en los últimos 4 o 5 años. Incluso se iluminó toda la Costanera Sur y no se iluminó la rotonda del monumento Andresito, un abandono muy marcado. Y hace 2 años y medio, en julio del 21, remitimos una nota a la Intendencia diciéndole que bueno, le pedíamos permiso en principio para nosotros mismos, de manera voluntaria y con nuestros fondos, reparar lo que pudiéramos del monumento. En aquella oportunidad nos juntamos con artistas acá de Corrientes, algunos sindicatos, y pintamos con antióxido, que es fundamental para una estructura de hierro de descarte como es esta, pintamos todas las esculturas que estaban debajo de Andresito, donde está Melchora Caburú, Vicente Tiraparé, Matías Abucú, Pedro Campbell y el cura Acevedo. Lo pintamos a todos. Si ustedes van por ahí por la Costanera Sur van a ver que tiene un color negro. Ese es el antióxido. Pero no pudimos pintar de antióxido el monumento porque no teníamos para pintar de 17 metros de altura, obviamente. Entonces quedó eso pendiente. Le pedimos por favor al intendente que cuidaran el monumento. Enfrente, justo de donde está Andrés, hay una garita de la policía provincial, policía turística, que por favor echaran de ver el monumento. Le habíamos puesto luces nuevas, pero a los 2 semanas lo habían otra vez destrozado todo, con un ensañamiento notorio. Esta policía que estaba ahí enfrente evidentemente no lo defendió tampoco de las roturas. Destrozaron todas las luminarias. Y otra vez remitimos nota al intendente pidiéndole por favor por el mantenimiento y por prestar atención al monumento y demás. Vino el 30 hora de octubre, pero primero en el mes de mayo de este 2023 los concejales volvieron a insistir al intendente con la idea de dar una mano para cuidar el monumento. Y acá sí tengo, porque me gustaría leerlo porque me parece tan claro todo. Tengo la nota del Consejo Deliberante, del Honorable Consejo Deliberante de Corrientes, con fecha 18 de mayo del 23. Dice: el Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Corrientes comunica: se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal para que a través del área que corresponda se proceda a realizar obras de mantenimiento necesarias en el complejo escultórico Andrés Guacurarí, ubicado en la intersección de Avenida Costanera Juan Pablo II y Jorge Romero. Esto es el Consejo Deliberante pidiéndole al intendente por favor mantenimiento, mayo de este año. Bueno, por supuesto el mantenimiento no llegó. Llegó la tormenta del 30 de octubre, que fue la primera fuerte de estas 2 que estuvimos, y ahí se produjo un corte en la pierna de Andresito a partir del derrumbe. La falta de pintura antióxido hizo que se produzca ahí un corte. Se produce el corte, el monumento se inclina levemente hacia su derecha, pero ya queda con el corte hecho en la pierna. Entonces, el día 2 de noviembre, 2 o 3 días después, le entregué una nota al intendente pidiéndole por favor ya una urgente intervención. Ya no solamente por la estructura de Andrés, eso lo dice la nota allí claramente, sino sobre todo por cuestiones de seguridad. Porque lo único que faltaba era tener un accidente a partir de este estado de abandono de la situación. Me comunicaron con José San, secretario de Cultura Municipal. La verdad que se acercó con muy buena predisposición, sin ofrecer ningún técnico de la municipalidad, ningún ingeniero que pudiera asesorarnos sobre el asunto. Cuando me di cuenta que ellos no traían a alguien que esté con capacidad de decisión o de dar un punto de vista sobre qué hacer con el monumento, nosotros mismos acercamos a un ingeniero, un amigo nuestro, compañero, Darío Jara, que se acercó hasta el lugar. Hablamos con los funcionarios municipales que estaban allí y dijo: sencillamente es cuestión de poner un caño de los mismos que tiene interno el monumento, que son, para que la audiencia lo sepa, los caños de luz de los que tenemos en la avenida 3 de Abril, por ejemplo, con las luces, los caños. Bueno, 3 de esos recorren el interior de la estructura y él sugirió un cuarto para apuntalar como si fuera un tutor a la altura de la espalda de Andresito y clavarlo en el piso. Con eso estaba solucionado el problema y no se caía.
Pasaron los días y pese a mi insistencia, el caño nunca llegó. Yo no sé si se durmieron, si esperaron que el clima mejorara, no lo sé. La cuestión es que viene la tormenta del día 20, creo que fue, a la madrugada. Que 18 días pasaron. pasaron 18 días en el medio, sí, un poco, 16 días habrán pasado. Y esa noche, yo justo había salido a ver una película con unos amigos, cenamos, y volví a mi casa a las 2 de la mañana, 2 y media. Y ya estaba la tormenta con todo. Miré hacia la avenida 3 de abril, porque vivo justo enfrente, y cuando vi que los caños de iluminación de la avenida se movían, literalmente se movían, dije, esto se va a caer esta misma noche. No pude dormir, la verdad que me pasé la noche en vela. A las 7 de la mañana, cuando paró la tormenta, fui hacia el monumento, y cuando llegué, puedo decir que soy el primero que lo vio caído, y si no el segundo, porque puede ser que el policía que está enfrente lo hubiera visto. El monumento estaba ya caído. Así que bueno, una sensación muy desagradable, por supuesto, mucha bronca, porque fue algo advertido. Ni siquiera llegaron a tiempo para poner las fajas. El ingeniero les dijo hasta dónde iba a caer el monumento si caía, y dijeron que iban a fajar la zona por seguridad, ni eso se hizo. Pero bueno, el monumento se quebró donde dijimos que se iba a quebrar, donde ya estaba quebrado de hecho, y cayó íntegro, o sea, cayó entero, perfectamente conservado, sin rotura de la cabeza, con los brazos en su lugar, al punto que nosotros fuimos y sacamos la cápsula del tiempo que tenía en un pergamino interno, eso lo tenemos en casa. Pero el monumento no se rompió en pedazos, no se quebró, no se rompió, solo en la altura de la pierna donde estaba el corte. Bueno, claro. A partir de ahí empiezo a charlar con la municipalidad, pero en pocas horas y con la celeridad que no tuvieron para arreglarlo, lo sacaron del lugar. Lo sacaron del lugar, yo fui a la noche, me encuentro con el lugar completamente vacío, solo quedaban en el piso las marcas como arañadas del monumento, se ve que lo sacaron de esa manera. Y recién hoy, más por cuestiones mías que por la municipalidad, nobleza obliga, recién hoy lo pude ver. Lo tiene uno en Obrador, en el barrio 17 de agosto, en muy mal estado. Yo creo que se les rompió en el transporte, cuando se estaban llevando, se arrancaron los dos brazos, se les rompió la cabeza y lo tienen allí. Eso lo pude ver hoy. Así es que bueno, ese es el relato de lo que fue pasando. Voy a escribir una nota el lunes a la Intendencia para contar la diferencia entre cómo cayó y cómo está ahora, porque es notoria la diferencia, la verdad que es notoria. Y yo creo que habla de un desprecio, no solo por Andresito como figura histórica, que no me extraña, pero sí para la gente que laburó. Es un monumento que se hizo con 3 meses de trabajo. Hay muchos vecinos que colaboraron en la obra, no solo los artistas de Cultura Vallese, más la gente que aportó el hierro de manera muy afectuosa en aquel momento. Y fue un trabajo muy grande, ¿no? Para ser destratado, diría yo, de esta manera. Primero ante la advertencia de que se fuera a caer, que se ignoró casi completamente, y por último esto de sacarlo, retirarlo de esa manera, ¿no? Pero bueno, yo creo que Andresito fue un héroe de nuestra lucha por la independencia y sobre todo de nuestra soberanía. Y a mí la parte que más me impresiona de su historia es aquella donde Andrés y su guaraníes luchaban contra los portugueses en la costa del río Uruguay. Una y otra vez ganaban y perdían, fueron enfrentamientos sanguinarios realmente de los dos bandos, se chocaban con mucha fuerza, y cada vez que Andrés era derrotado, se volvía hacia adentro de la provincia, hacia el estero de Liberá, y ahí reunificaba a sus tropas, se hacía fuerte de nuevo y volvían a atacar al invasor portugués. Con esa misma determinación vamos a trabajar nosotros. La municipalidad se ha comprometido públicamente a hacer lo posible para reponer el monumento, para recuperarlo. Y nosotros, por supuesto, con los compañeros de Cultura Vallese a la cabeza, estamos dispuestos a volver a trabajar para poner a Andresito una vez más en la plazoleta donde corresponde que esté. Porque además, digámoslo, porque ya escuché algunos comentarios de algunos historiadores un poco conservadores de Corrientes, que, digamos, lo entre paréntesis, siempre estuvieron en contra de la figura de Andresito, diciendo que ese es un lugar ilegal, que Andresito está ubicado ahí ilegalmente. Bueno, lamento decirle a estos señores, tengo una mala noticia, que hay una ordenanza municipal del año 2014, la número 6206, que establece que esa plazoleta se llama Andrés Guacuraría Artigas y sus compañeros guaraníes de los pueblos libres. Porque el que se cayó fue Andresito, pero ahí sigue estando Melchor Acaburú, ahí sigue estando Pedro Campbell, Vicente Tiraparé, Matías Sabucu y el cura Acevedo. Están todos allí, con lo cual el que nos está faltando y el que vamos a reponer va a ser el comandante Andresito. Justamente bueno, yo creo que te había mandado en uno de estos días un link de Facebook
de un historiador correntino conservador, Sí. que bueno, que hacía una cantidad de críticas no al monumento, sino a la imagen histórica De Andrés. de Andrés y lo que representa para la discusión cultural e histórica correntina, si se quiere, digamos. Total. Y bueno, también eso quería preguntarte, digamos, que por ahí también la audiencia entienda un poco que el monumento a Andresito es un ícono simbólico, digamos, a una discusión cultural e histórica que el pueblo correntino debe tener. Totalmente. Lo que la audiencia tiene que entender, primero preguntarse a qué se debe el odio, el desprecio y el racismo y la discriminación que tienen los historiadores de Corrientes y el ensañamiento que tienen estos historiadores, no todos, digamos. Cuando digo historiadores me refiero por ahí a la Junta Histórica de Corrientes y seguramente son los menos, pero son los que más ruido hacen. ¿Qué les pasa con la figura de Andresito que 250 años después no lo pueden soportar y tolerar? Bueno, lo que pasó es lo siguiente. En el año 1818, Andresito tuvo un interinato como gobernador en la ciudad de Corrientes. Andresito gobernó, para aquellos que no lo sepan, en lo que hoy es la casita antigua de Cruz San Martín. Esa era la casa de gobierno. Había un gobernador artiguista y los sectores más acaudalados y acomodados de la ciudad de Corrientes hicieron un golpe de Estado militar. Hicieron un golpe de Estado, sacaron al gobernador artiguista de Corrientes, Juan Bautista Méndez, y lo metieron preso. En ese momento los gobernadores se elegían por cabildo abierto. El cabildo abierto estaba donde hoy está la policía, ahí en la Plaza de Mayo. Bueno, el general José Gervasio Artigas, líder de todo lo que era la revolución artiguista, le pide a Andresito que venga a Corrientes a reponer al gobernador que había sido genuinamente electo y que era artiguista. Andresito viene a Corrientes, derrota a esas tropas golpistas que, entre paréntesis, habían masacrado a un pueblo entero de indígenas en Garzas, ahí cerca donde está Saladas, lo pasaron por las armas, y Andrés llega a la ciudad. La verdad que el tipo se comportó de muy buena manera, muy, muy ordenado, todo muy correcto, pero liberó a los niños y niñas esclavas, guaraníes, que trabajaban todavía como mano de obra esclava en las casas de las familias más pudientes de la ciudad. Y ahí se produce un choque simbólico y de alguna manera ideológico entre una sociedad que todavía era esclavista y un guaraní, hijo de las misiones jesuíticas, que por sobre todas las cosas eran profundamente antiesclavistas. La costa del río Uruguay en Corrientes tenía la impronta de los pueblos jesuitas y de los padres jesuitas que no toleraban bajo ningún concepto la idea de la esclavitud. Entonces para Andresito llegar a una ciudad como esta, que era todavía esclavista, fue un choque importante cultural. Eso, la liberación de esclavos y después los posteriores enfrentamientos simbólicos con esa sociedad, son lo que estos historiadores de Corrientes, 200 y pico de años después, siguen sin tolerar. Yo agrego además que tienen una gran dosis de desprecio hacia lo que son los pueblos originarios. Y en ese sentido, reivindicar a un guaraní que tuvo ejército de guaraníes les jode, ¿no? Les jode bastante. Es el único monumento en Corrientes a cualquiera de todas las gestas guaraníes de nuestra historia, que empiezan allá con la batalla de Embororé, anterior a la Revolución de Mayo, y que siguen hasta las guerras guaraníticas y lo que vino después con Artigas, y por qué no, con hijos y descendientes de guaraníes, con sangre guaraní, que fueron a pelear hasta Malvinas. Entonces, es realmente de un gran autoritarismo, que es lo que tienen, no permitir que esas gestas sean recordadas en la ciudad de Corrientes. Así como está Mitre, que a ellos les cae muy bien, uno de los autores del genocidio contra el pueblo paraguayo, así como está Alvear, en un lugar privilegiado de la ciudad, Alvear que fue archienemigo de San Martín, enemigo jurado de San Martín. Bueno, nosotros queremos también, porque somos diversos y habemos de todo en esta ciudad, un monumento a una gesta que tiene que ver con lo popular y con lo originario. Ya lo explicó esto Eduardo Galeano en las Venas Abiertas de América Latina. El 80% de la sangre derramada para la liberación de América fue de los pueblos originarios, de los negros, y de los gauchos y de los más pobres. Las mujeres también incluidas, por supuesto. Ahí está, por eso Melchora Caburú en el monumento. La mujer originaria en lucha. Y bueno, evidentemente esta gente se resiste a que esos personajes tengan un lugar en la ciudad. Bueno, nosotros estamos dispuestos a seguir reivindicándolos. Lo del monumento es una circunstancia, lo vamos a poner de pie. Pero además, como les digo a los que están soñando con sacarlo de ahí,
ahí quedan otros guaraníes que han luchado. Y no solo guaraníes, ahí está Pedro Campbell, que era un irlandés, o está Fray José Acevedo, que era el cura y lugarteniente de Andresito. Siguen ahí en la plaza, esperando que vuelva su comandante, como tiene que ser. De acá lo que quedará hasta que vuelva el monumento de Andresito, digamos, ¿ya surge algún proyecto, alguna forma de restablecer la imagen de Andrés ahí? Bueno, la municipalidad se ha comprometido públicamente a reponerlo, a colaborar para reponerlo. Los compañeros de Cultura Vallese, que son los, digamos, quienes le han dado forma al monumento, son compañeros que están en Buenos Aires, están trabajando en este momento frente a la Basílica de Luján, en Buenos Aires, haciendo un monumento al Papa Francisco, que se va a inaugurar, calculo que en los próximos días. La verdad que es un monumento hermoso el que están haciendo, un gran parecido, sobre todo el rostro de Francisco, y van a terminarlo en las próximas 2 semanas. A partir de ahí están a entera disposición para volver y hacer todo lo posible por reponerlo. Veremos las condiciones en que eso se da, cómo se va. También esperamos, por supuesto, el punto de vista de la municipalidad. Nosotros, obviamente, necesitamos la autorización de la municipalidad para ponernos a trabajar y el acompañamiento, desde luego. Así es que vamos a ver, estamos estudiando a ver qué alternativa tenemos para recuperar el monumento o hacer uno que lo reemplace con la misma estructura y respetando la idea original. Esa es un poco la idea que tenemos. Para acotar algo más, porque me estaba acordando de lo que había escrito, y en este momento no me acuerdo el nombre del historiador, pero también un historiador conservador de acá de Corrientes. 2 cosas que había... Primero, lo que vos habías nombrado, que el desprecio a todo lo que significaron los pueblos originarios para las gestas nacionales, si se quiere ahora, digamos, para las gestas argentinas, digamos. Para este presente. Para este presente. Incluso diciendo en su análisis cultural, ideológico y político, digamos, sobre la cuestión, diciendo incluso que los pueblos originarios de la nación argentina, exactamente, no pueden considerarse argentinos. Mirá, no pueden considerarse nacionales, digamos. Mirá. Sin entender la pluralidad nacional que incluso el nacionalismo argentino tiene, digamos. Primero eso, y después también iba con el análisis, su análisis discriminatorio hasta el fondo, sí. Considerar incluso que el monumento no estaba hecho de hierro, sino de chatarra, y hacía una conceptualización de lo que significa la chatarra, relacionando a eso con la basura y a la basura con los pueblos originarios. Mirá, si es chatarra, la verdad que sí. Arrancamos con chatarra. El monumento se hizo de chatarra. Nosotros consideramos, y en realidad los compañeros de Vallese son muy claros en eso, nosotros consideramos que eso es reciclaje. Que lo que arranca siendo chatarra, que lo trae por ahí algún vecino, o que incluso lo buscamos en una chacarita, o nos han traído desde Mantilla, por ejemplo, hierro, de la localidad de Mantilla, es chatarra, pero se resignifica después en una obra como es esta. Que aunque a ellos les parezca exagerado decirle obra de arte, bueno, si les parece es una artesanía en todo caso, a mi juicio maravillosa, la verdad estoy muy contento con ese trabajo. Pero, que incluso esa es la categoría que usa el arte occidental para definir a lo que hacen los pueblos originarios. Claro. Que no la consideran arte, sino artesanía. Exactamente. Fíjate vos cómo ellos establecen según su punto de vista, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que de esa chatarra se pudo hacer lo que para mí es una obra maravillosa como fue ese monumento, como es ese monumento. Y sí, efectivamente fue de chatarra, no nos ofende eso. En todo caso se hizo algo después maravilloso. A todo el país llegó la imagen de ese monumento. Fue comentada en diversos lugares. Y además yo veía con mucho agrado, por cierto, cómo venían los turistas a sacarse fotos permanentemente, sobre todo en los fines de semana largos, ¿viste? Era un atractivo realmente ahí en esa zona. Yo chatarra, en el sentido de chatarra, diría que es toda la basura que ellos escriben, llena de racismo, llena de desprecio hacia los pueblos originarios, llena de mentiras, porque mienten, además de todo mienten, así que la chatarra es lo que ellos escriben, es lo que ellos escriben, estos historiadores de chatarra, vamos a decirlo así. El propio José de San Martín respetaba a los pueblos originarios y los trataba de igual a igual como hermanos y como verdaderos dueños de la tierra. Cuando él cruza los Andes,
le pide permiso a los originarios que vivían ahí para pasar por sus tierras. Y hay que recordarle a estos señores que dicen que no son la Argentina, que esos pueblos originarios son los que regaron con sangre la independencia de esta patria que tenemos hoy, cuando era una patria naciente en aquellos años. De todas las regiones del país, los pueblos originarios bañaron en sangre los campos de batalla para que esta patria tenga la soberanía que tenemos hoy y que la tenemos que seguir defendiendo, pues la soberanía lamentablemente sigue estando en juego, de todo tipo, la soberanía de todo tipo. Entonces, que estos señores, con ese autoritarismo que los caracteriza, con ese racismo que los caracteriza, con esa entraña, discúlpenme, por ahí me excedo, pero esa entraña fascista que los caracteriza, vengan a decir quién es argentino y quién no lo es, habla de justamente de lo que están hechos ellos, ¿no? Y lamento decirles que sí, que los argentinos derramaron sangre por nuestra bandera, que la siguieron derramando mucho tiempo después. Hay descendientes de los pueblos originarios que han muerto en Malvinas y no son estos canallas los que van a decir quién es argentino y quién no lo es. En todo caso tendrán que respetar los que consideramos que sí, que los originarios son parte de esta patria, que muchos de nosotros seguramente tenemos sangre originaria también, porque no vamos a hablar de una pureza de sangre a esta altura con todas las mezclas que hemos tenido, que de ahí venimos, y estos tipos van a tener que entender que así como están sus próceres, justamente próceres que se han manchado la sangre sobre nuestros pueblos en algunos lugares estratégicos de la ciudad, bueno, nosotros también tenemos derecho a tener a nuestros héroes populares, porque somos una ciudad donde, por suerte, aunque a ellos les moleste, pensamos diferente, pensamos muy diferente, pero tenemos que convivir, de eso se trata, a menos que a ellos les gusten otros tiempos de nuestra historia argentina que seguramente deben añorar, ¿no? Pensaba también en la línea esta histórica, ¿no? De eso que hicieron el golpe contra el primer gobernador artiguista, estos historiadores de chatarra, como dijiste vos, y también la gestión municipal que tenemos ahora, de Tassano, de Juntos por el Cambio, que ahora ya no sabemos ya qué son, claro, con esta alianza entre Macri y Milei. Hacía esa línea histórica para entender también que la grieta no empezó hace 15 años, 20 años, sino que empezó hace muchísimo tiempo atrás. Total. La grieta, o como le decimos a algunos, la lucha de clase, ¿no? Que estuvo hace tantísimo tiempo atrás, o que se inició con la misma historia de la humanidad y que hasta ahora sigue, y cómo esa diferencia entre los que peleamos por una patria libre, soberana, y los que quieren que sigamos siendo una colonia, ¿no? Cómo sigue vigente todo eso y cómo se ve en este caso, que por ahí si uno lo ve en las noticias dice, bueno, se cayó un monumento, y no, tiene toda esta connotación, ¿no? Histórica y política y económica, y que se inició hace tanto tiempo y que sigue vigente ahora con este nuevo gobierno nacional que tenemos, sobre todo, y cómo la importancia de reivindicar a una figura como Andresito y pelear porque el monumento vuelva a estar donde estuvo. Estamos, sí, es eso que decís, estamos hace 230 años en lucha, a ver cuál modelo de país se impone. Eso de que la grieta nació con el kirchnerismo, eso no se lo cree nadie, digamos, o alguien que nunca agarró un libro de historia. En 1806 arrancan las invasiones inglesas sobre la ciudad de Buenos Aires, y ya hubo algunos vecinos que colaboraron con los ingleses. Ya en aquel momento estaban algunos colaboracionistas con una potencia extranjera, digamos, que entraba a nuestra región. Hace pocos días fue el aniversario de la batalla de la Vuelta Obligado, por ejemplo, donde Rosas y los federales cruzan el río con cadenas e impiden que avancen los barcos ingleses y franceses. Ya en ese momento, en el puerto de la ciudad de Corrientes, hubo colaboradores que le dieron una mano a los ingleses y a los franceses y que le abastecieron con pertrechos y comida que necesitaban. En el puerto de la ciudad de Corrientes, digamos, mientras en otros puertos del país o lugares del río Paraná se luchaba contra este ingreso imperial, salvando las distancias de tiempo y demás. Hace poco tiempo, un año atrás, fuimos a defender la soberanía del Lago Escondido y nos encontramos con argentinos que atacaban a argentinos en nombre de un británico. Eso está pasando ahora en la Argentina, no pasó hace 30, 40 años. ¿Qué te quiero decir? Que estamos en un país en pugna entre un proyecto oligárquico, aliado de ultramar de las potencias extranjeras, dependiendo de quién mande en el momento, los ingleses, los norteamericanos ahora o la OTAN,
Y por otro lado, un proyecto popular que pretende ser más inclusivo, con lugar para todos y sobre todo con un país soberano. Cuando uno se pone a ver a Milei, por ejemplo, y el tipo te dice que su heroína es Margaret Thatcher y es la mujer que apretó el botón para hundir el General Belgrano fuera de la zona de exclusión, donde murieron 300 argentinos, y estamos hablando de una asesina de guerra, con todas las letras, porque eso fue fuera de la zona de exclusión, entonces tenemos un problema. Estamos eligiendo a un presidente que está de acuerdo con un país imperial que nos está usurpando parte del territorio nacional. Las Malvinas son argentinas y tenemos una base de la OTAN ahí gracias a que Margaret Thatcher, por ejemplo, apretó un botón y hundió al general Belgrano. Ese va a ser nuestro presidente. Y ahí vos tenés claramente estos dos proyectos en pugna de nación, pudiéramos decirlo, para ser generosos, una nación oligárquica para algunos pocos y una nación popular con lugar para todos, con un proyecto de lugar para todos. Y entonces te encontrás con que el monumento se cae y ya inmediatamente tenés a estos sectores racistas de la ciudad, oligárquicos, que odian a los indígenas y a los originarios y que te dicen no hay que sacarlo de allí, porque es una pelea que bien saben que es simbólica, que lo que estamos justamente es una batalla cultural. Che, rescatamos la historia de nuestros pueblos más humildes, de las clases populares en lucha, o eso se esconde y se enseña otra cosa, para que después sigamos repitiendo, como decía Rodolfo Walsh, una historia mentida, escondida y suelta de las luchas anteriores. La lucha de Andresito es la lucha que estamos librando hoy también nosotros. ¿Por qué? Por nuestra soberanía, por un federalismo real, por el sueño de Artigas de que todos tengamos un pedazo de tierra donde poder quedarnos, que nadie se quede sin su techo. Y eso es lo que está todavía hoy ahí. Por eso el odio que tienen por Andrés, que en el fondo es el odio también por Artigas, porque sigue siendo una proclama. Si uno lee lo que fue el artiguismo, lee lo que fue la lucha de estos pueblos libres de José Artigas, donde estábamos los correntinos incluidos, es la lucha que está pendiente todavía. Sigue siendo verdaderamente revolucionario y por eso les jode una figura como Andrés Artigas en una ciudad que creen que tiene que ser conservadora por el resto de su vida, ¿viste? Bueno, bien que se haya traído la discusión a la actualidad porque bueno, ahora justamente vamos a hablar un poco lo que fue el resultado de las elecciones y bueno, ya sobre las primeras medidas que anunció la Libertad Avanza. Pero antes de hablar y te invitamos a quedarte si querés, Camilo, si tenés tiempo, para que se agrande la discusión en la mesa. Y vamos a ir a un corte musical y volvemos con ese último tema que va a finalizar nuestro programa de hoy.